Que el Señor les bendiga, hermanos, ricamente. Señor les bendiga, hermanos. Iniciando recordando que esta semana, quizás por las vacaciones, ¿verdad? Espero que sea por las vacaciones. Hubieron 44 personas reunidas en la presencia del Señor por una hora, intercediendo por los propósitos de la casa de Dios. Oramos que el Señor despierte el espíritu de todos nosotros a tomar semanalmente una hora y unirte a tu hermano y orar por cosas bien específicas por las cuales nosotros creemos que debemos hacerlo. Vamos a la palabra del Señor, que es muy importante. Hoy estamos ya en el tercer punto de un tema que estamos analizando, y son las experiencias básicas que necesita un cristiano para poder cumplir con el plan de Dios y para poder expresar su voluntad de Dios a los hombres. Hemos tomado el tiempo para analizarlo porque yo creo que es el tiempo del fin en que estamos viviendo. Y para este tiempo hay una manifestación muy fuerte de las tinieblas en contra de la iglesia, pero a la vez hay una manifestación muy fuerte de Dios hacia la iglesia. Y hay un impulso del Espíritu Santo en el pueblo de Dios para que salgamos y hablemos de Jesús, para esperar algo de parte de Dios, porque es la última época. Todo lo indica. La crisis mundial de las naciones, la crisis en la salud, la crisis en la naturaleza, todo está en crisis. Y hay gente que no está en Cristo, está en crisis. Y ese es otro gran problema. Pero si usted quiere sentarse con cualquier persona y decir, bueno, ¿dónde hay los problemas? Mire, puedo sentarme con usted y sin necesidad de mucha teología mostrarle, solo por las noticias, que hay crisis. Muchas crisis en tres áreas: en la naturaleza, en la política y en la salud de los hombres. Hay crisis. Y esa crisis ha llegado a la iglesia también. Ha llegado a la casa de Dios. Y por eso nosotros tenemos un compromiso, porque mientras mayor es la crisis, mayor la necesidad, mayor el deseo de Dios que tú y yo seamos usados por Dios. Hay un deseo del Espíritu Santo de tomar tu vida y demostrarle a usted que Él es poderoso. Pero hay tres cosas que tú y yo necesitamos. Hemos estudiado dos de ellas y cada una de ellas tiene una razón de ser. La primera que estudiamos es que el creyente verdaderamente necesita una experiencia personal con la gloria de Dios. ¿Qué se busca con el encuentro con su gloria? Le permite no equivocarse al expresar quién es Dios. Un encuentro personal con Dios le da seguridad de que lo que estás hablando viene de Dios y no de los hombres. En el Antiguo Testamento se manifestó a través de revelaciones. Ezequiel vio su gloria y dice el capítulo 1, versículo 28, después de describir lo que había visto, que esa era la visión de la gloria de Dios. Abraham habló cara a cara con Dios. Moisés fue lo mismo. La manifestación de Dios sobre Moisés en la primera etapa fue un fuego de una zarza, pero la característica era que no se apagaba. Normalmente la zarza, de acuerdo a la historia y de acuerdo a los entendidos, la zarza era un matorral de una planta seca que el viento la hacía rodar, y cuando se encendía por el calor, se encendía, pero tenía la tendencia a apagarse. Pero esta se encendió y no se apagaba. Esa era la característica, y eso llamó la atención de Moisés hasta que Dios lo confrontó. Uno pregunta, pastor, y en este tiempo, ¿cuál es el encuentro con su gloria? ¿Necesito una visión? ¿Necesito ver un ángel? Y hay una iglesia engañada en eso. Hay mucha gente que está esperando ver un ángel, o está esperando una revelación, o ver algo especial, o un sueño sublime. Pero Dios permitió una experiencia única y superior a todas las demás. Se llama el nuevo nacimiento. Cristo dijo al religioso Nicodemo, le dijo: de cierto te digo, que si no has nacido de nuevo, no verás el reino de los cielos. No puedes entrar. Tienes que nacer de nuevo. Y no te olvides que la semana pasada estudiamos que esa experiencia del nuevo nacimiento es una experiencia que nos supera sobre todas las experiencias antiguas.
Es superior a lo que Moisés vio. Es superior a la oración de Elías. Quiso descender fuego del cielo. Tú no necesitas que el fuego descienda. Tú necesitas arrepentirte para que haya un milagro en tu ser interior. Eso es lo que necesitamos. No necesito ver un ángel. Necesito que Dios me confronte y nacer de nuevo para tener relación personal con Dios a través de Jesucristo. Ahora, el encuentro con su gloria nos permite sencillamente no equivocarnos al saber de quién hablamos. Puede ser que no conozcas tanta teología, pero escucha lo que le digo. Ninguna teología te podría explicar con tanta exactitud la experiencia de haber nacido de nuevo y de poder decir: yo era así, mas Dios me transformó. Yo era alcohólico y el Señor hizo un milagro. Yo abandoné el alcohol. Yo era muy malo en mi hogar, maltrataba a mi familia, pero hoy mis hijos, mi mujer o mi esposo, dependiendo quién hable, puede decirle quién soy. El mejor testimonio de que la gloria y que has tenido un nuevo nacimiento en tu vida, ¿sabe quién es? No son los que te vemos aquí. Porque todos nosotros nos vestimos guapos y bonitos para venir a hoy, ¿verdad? Gracias por su amén. Yo sé que fue así. Claro, nos miramos a ver si íbamos bien para no andar así todo fanfarracho por allí, ¿verdad? Quizá mañana usted sale de otra manera, pero yo voy para la casa de Dios y tengo que, ¿tú me entiendes? Ir lo mejor, la casa de Dios. Y eso es bonito. Y quizás algunos tienen que ponerse la mejor sonrisa, el mejor peinado. Pero el que sabe quién eres tú es el que duerme contigo todos los días. Es el que se levanta cada mañana y te mira y puede decir: mamá cambió, papá cambió desde que está en la iglesia. O son los padres que dicen: mi hijo ha cambiado, mi hija ha cambiado. Si ellos no pueden decir eso, permítame decirle con toda confianza que usted es un religioso más en la lista de los que van para el infierno. Porque solo los que han nacido de nuevo van al cielo. Y el nuevo nacimiento no es un cuento de hadas, es una experiencia. Por eso el creyente, para poder hablar de Dios, tiene que nacer de nuevo. Un milagro sobrenatural. La segunda experiencia es el encuentro con su mensaje. Lo vimos simbólicamente en la vida de Ezequiel, que vio un rollo y el Señor le dijo: cómete el rollo, y se lo comió y se lo tragó y dice que era dulce. Él tenía que experimentar realmente el poder del mensaje. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con su mensaje, no con los cuentos de hadas que han salido últimamente, porque hay muchos cuentos en el camino. Aún dentro, escúcheme, aún dentro de la iglesia evangélica pentecostal hay cuentos y la gente sigue cuentos. La iglesia no puede seguir cuentos. Yo me convertí, me acuerdo que llegaba un montón de gente echando unos cuentos y yo, recién convertido, les creía y anhelaba esas cosas. Gente que decía que se levantaba y veía ángeles que descendían, que iban en la calle y nada más veían en una esquina así la cola del ángel cuando pasaba. Y yo decía: wow, yo lo quiero también. Y nunca vi nada. La cola de los perros cuando iban huyendo, sí, pero más nada. Hasta que encontré que el encuentro con su palabra es lo que produce convicción. ¿Sí? Y se hablaba tanto del sentimiento, porque oye, increíble cómo nos engañaron, ¿sí? Y cuando yo entro a la presencia de Dios, siento un corrientazo, decía uno, y otro dice: yo sé cuando está Dios, porque cuando está Dios yo empiezo a temblar. Entonces, hermanito, yo nunca sentiré a Dios porque yo nunca tiemblo. Mas, sin embargo, lo que sí puedo decirte es que mi vida fue transformada por el poder de Dios y nunca fui el mismo hasta el día de hoy. Eso es todo. Porque se nos engañó y hubo una generación de creyentes que andaban buscando experiencia, el toque, el corrientazo, caer. ¿Cuántos no han querido caer, pastor? Yo quiero caer. No me lo diga a mí porque te empujo, ¿ah? Y no te enojes conmigo, porque si quieres caer, yo te hago caer. Eso no lo tenga. Mire, mejor no se lo diga mucho. Pero no es caer, no es sentir, no. Es una convicción dentro de ti que produce la palabra y que te permite caminar con efectividad y con solidez. Veas o no veas, sientas o no sientas, tú dices: el Señor está aquí y punto. Permítame decirle que yo estoy aquí porque el Señor ha dicho en su palabra y por convicción que Él está aquí.
haya cansancio, haya calor o estemos bajo cero, no importa. Él está aquí y nos reunimos porque Él está aquí. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No necesito sentirlo, tengo que creerlo. Y esa es la palabra, el mensaje de la palabra. Mientras que el encuentro personal con su gloria nos da un concepto claro y convicción de quién predicamos, el mensaje es diferente. Porque el mensaje nos permite saber hacia dónde nos dirigimos. Sabemos hacia dónde vamos y por qué estamos aquí. Pero hay una tercera experiencia que es muy importante para nosotros, y es que el verdadero creyente necesita tener un encuentro consigo mismo. Cuando el Señor llamó a Pedro, le dijo: te digo que tú eres Pedro. Increíble esa parte. Siempre pensé, ¿por qué le dijo eso? ¿Será que Pedro no sabía quién era él? Porque cuando él le preguntó a la gente: ¿quién es Jesús? Y cada uno daba una opinión. Uno dijo: bueno, algunos dicen que eres Elías, otro que eres un profeta. Y por fin les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién piensan que soy yo? Y todo el mundo quedó en silencio. Pero Pedro se adelantó y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y dijo: te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y uno se pregunta: ¿por qué la frase tan extraña del Señor al recordarle que Él era Pedro? Pero una de las cosas que yo entendí por su palabra y por lo que he encontrado en Él es que cuando tú te encuentras verdaderamente con Dios, lo segundo que Dios permite es que te encuentres contigo mismo. Necesitas encontrarte contigo mismo para nosotros poder tomar una decisión correcta en el camino del Señor. Y parte de la experiencia, por eso necesitamos un encuentro personal con Dios, porque el encuentro personal con Dios te confronta contigo mismo. Mira la experiencia de Isaías. Isaías viene de un momento traumático. Se había muerto el rey más popular de la época, y Isaías, el profeta, creía en él, tenía su confianza en él, pero él muere. Y muere leproso en una manera vergonzosa y un poco vulgar, porque la lepra era una enfermedad hedionda y el que tenía lepra se le acusaba tras bastidores que él andaba en pecado. Oiga, y no se habían equivocado, porque este rey estaba en pecado y muere leproso. Entonces Isaías está en ese shock, y Isaías se vuelve a Dios, y cuando se vuelve a Dios, Dios le da una visión. Capítulo 6 dice que vio el cielo y vio querubines que decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, llena está la tierra de tu gloria. Y cuando Isaías ve esa gloria, ¿cuál fue su reacción? Él no dijo: aleluya, gloria a Dios, que Dios me... No dijo eso. No salió saltando, no gritó de júbilo. ¿Sabe qué hizo Isaías? ¡Ay de mí! Que mis ojos han visto al santo y yo soy inmundo. Apenas vio su gloria, se encontró consigo mismo. Permítame decirle, cuando usted se encuentra con Dios y permite que el Espíritu Santo le dé un nuevo nacimiento, lo primero que Dios le va a permitir a usted es que se encuentre consigo mismo. Es como si se viera a sí mismo y usted dice: Dios mío, yo sí fui payaso. Dios mío, y empezamos a analizarnos a nosotros mismos. Isaías vio su gloria y su primera reacción, ¿cuál fue? Mirarse a sí mismo en forma inmunda y sucia. Dios necesita eso. Igual le ocurrió al profeta Ezequiel. Ezequiel ve su visión. Ezequiel come el rollo, pero no era suficiente, porque dentro del corazón de Ezequiel había un problema. ¿Y sabe cuál era? Ezequiel estaba amargado, pero amargado con muchos de los judíos, porque era su pecado lo que había llevado a Dios a llevarlos al cautiverio. Una cosa es pensar en las personas que salen de las guerras, por lo menos en Colombia, a raíz de lo que ocurrió con la guerra con la FARC por muchos años. Muchas regiones, sobre todo la gente del campo en Colombia, abandonaban los campos, los abandonaban, dejaban fincas, dejaban ganado para poder sobrevivir.
Eso fue una experiencia en América Latina, peor en África. En África hay una serie de grupos que salen y salen porque sus países están en guerra. Y uno ve las noticias y bueno, de repente uno dice, Dios mío, y ahora apareció una ONG, hay que dar 5 euros para ver cómo se le da de comer. Yo doy 5 porque fuiste tocado, pero otra cosa es estar allí. ¿No le parece? Muy diferente es estar allí. Muy diferente. Y por eso, cuando Ezequías, el profeta Ezequiel, perdón, recibe la revelación de Dios, de su gloria, come el rollo, le faltaba algo. Y es que dentro de Ezequiel no había todavía un claro concepto de la necesidad del pueblo. Él tenía que encontrarse consigo mismo y con la realidad de lo que estaba delante de él. Así que Dios lo tomó y lo llevó, dice el capítulo 3 de Ezequiel, versículo del 15 en adelante, lo sentó en medio del pueblo. Si usted va conmigo un momento, lo leemos rápidamente, ¿sí? Ezequiel capítulo 3. Dice el versículo 14. Ezequiel 3:14, ¿lo tenemos? Me levantó pues el Espíritu y me tomó y fui como oiga, o sea que él no quería ir. Ezequiel había visto su gloria y se había comido el rollo, pero dentro de él, fíjese, había amargura. Fui en amargura, no quiero ir. Fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová fue más fuerte entre mí, y vine a los cautivos de Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí. ¿Cuántos días? 7 días. Y dice, atónito entre ellos. ¿Sabe por qué estaba? La palabra atónito significa que estaba sorprendido. Él había escuchado del cautiverio, él sabía que Israel merecía el cautiverio, porque él profetizó y la gente no escuchó, y él estaba diciendo, se lo merecen, y él tenía un mensaje, tengo que darles el mensaje. ¿Sí? Cuando nosotros nos decíamos a veces eso. Ajá. Allá está Juan Palote, que le hablé tanto de Cristo, ahora fue atropellado, está en el hospital para taparle. Voy allá a verlo, voy a decirle, y cuando esté delante de él, le voy a decir, te lo dije, ¿verdad? Te lo dije. ¿Algún día estaba pensado hacer eso? Yo sí. Pero de repente usted va donde Juan Palote y ve a Juan Palote quebrantado, y usted más bien siente dolor y dice, Dios mío, todo el mensaje cambió. Aquel deseo de ponerlo en su lugar, aquel deseo de recordarle su maldad, se te fue y nace en ti una pasión, un dolor. ¿No es así? ¿Pero por qué sale esa pasión? Porque estás viendo su dolor, estás viendo su dolor. Y eso ocurre con nuestras vidas, porque nosotros a veces vivimos de una fantasía. Dios quiere que nos encontremos con nuestra propia realidad. Ezequiel no se había encontrado consigo mismo, pero como él no se había encontrado consigo mismo, Dios lo colocó 7 días en medio de los cautivos. No hablaba, no decía nada, ahí se sentó. Dios lo colocó allí y allí se quedó sentado al lado de los cautivos. Oye, ¿y por qué al lado de los cautivos? Porque cuando usted está al lado, no sé si algún día usted ha hablado con gente que está en la cárcel. En mi país yo visitaba la cárcel y me daban 2 horas y a veces me permitían hasta 3 horas. Y después de una pequeña reunión relámpago para poder conversar con ellos, estoy hablando de unos, ¿qué? 30, 40 minutos, era 1 hora, hora y media, que en el comedor nos sentamos a hablar con los presos. Cada uno tenía una historia y una cosa interesante, ninguno era culpable. Todos eran inocentes. Increíble, ¿no? Pero en medio de eso, oiga, escucharles hablar, sentarse a escuchar a esa gente, era triste escucharlos hablar de su dolor. Algunos lloraban. Y escuche, Dios necesitaba tomar a Ezequiel y que Ezequiel escuchara a ese pueblo a quien él tenía que darle una palabra de juicio para que al hablar no se excediera. Y ahí estaba Ezequiel en silencio, pero en el silencio escuchaba el dolor en las noches del hijo que lloraba.
porque a su padre y a su madre le habían cortado la cabeza a los caldeos y como él era un niño se lo llevaron para ser esclavo. Escuchó a la madre que le arrebataron sus hijos. La historia dice que a los niños los agarraban y los estrellaban contra los muros y a otros los partían en dos con la espada. Y allá había mujeres llorando en las noches el hijo que habían perdido. Pero ahí estaban algunos hombres y mujeres amargados. Le robaron todo. Mataron a sus hijos, mataron a sus compañeros, le quitaron el dinero, los tenían esclavizados, los golpearon. Y ahí estaban en las noches amargados. ¿Usted ha escuchado a algún amargado? Yo tuve la oportunidad aquí de encontrarme un día con un chileno que se radicó aquí después del problema de Pinochet. Y yo le hablé de Cristo y del deseo. Oiga, y me saltó aquel hombre. Me ha vomitado en contra del señor Pinochet. Sí, usted cómo va a predicar del amor y ese desgraciado que mató y comenzó a vomitar. Yo casi no podía hablarle porque estaba lleno de amargura y de resentimientos por todo lo que había vivido, por todo lo que había ocurrido. Fácil es levantar el dedo y señalar, pero difícilmente usted va a levantar el dedo después que escucha a la gente en su dolor. Fácil es condenar al que ha caído, pero muy difícil levantar su dedo y señalar cuando usted habla con el caído, porque el que cae tiene dolor y tristeza. El que experimenta la caída del pecado siente dolor y tristeza. Y Dios a veces permite que nosotros nos encontremos con esas personas para que nos encontremos con nosotros mismos. Ezequiel pensó que él era el hombre de Dios. Tuve su gloria, comí el rollo y ya no estás listo. No te conoces a ti mismo, no sabes lo que hay dentro de ti. Igual ocurrió con Abraham. Abraham fue llamado de parte de Dios y al final del camino solo le dio un hijo. Pero Dios quería que Abraham se encontrara consigo mismo. Y en el capítulo 22:2 del libro de Génesis, vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 2. Todo lo que Dios nos tiene que permitir. 22:2 dice en el libro de Génesis: le dijo el Señor a él, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morán y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te daré. La expresión bíblica no describe el momento en que Abraham lo describe, pero yo quisiera que tú te pongas a pensar por un momento, ¿verdad? Era su único hijo, era su adoración. Toda la vida de que Isaac nació, él sabía que de allí venía una nación, era una promesa. Lo mejor de la leche de las cabras o de las ovejas era para Isaac. Los mejores vestidos que él como patriarca podía tener era para Isaac. Era lo que él más amaba. Ahora tiene que enfrentarse a una realidad. Tiene que tomar lo que más ama y sacrificarlo. Dios lo encaró con él mismo, consigo mismo. Porque hay algo que Dios no desea de ti ni de mí: que en tu corazón alguien esté en el lugar que solo le pertenece a él. Porque eso se llama idolatría. Idolatría no es adorar a la Virgen María, aunque es pecado. Idolatría no es cargar un crucifijo aquí con un Cristo o con San Pedro aquí y cuando usted va a salir y que para que lo guarde y lo guarde. Hay una señora que tiene una estampillita así, no sé de qué virgen, y cada vez que un momentito, pastor. Esa es idolatría. Pero no solo eso es idolatría. La verdad es que idolatría es todo aquello que toma el lugar de Dios en tu corazón. Gracias por su amén. Puede ser tu trabajo, el afán de tu casa. Puede ser tus hijos. Me dijo una de las hermanitas que más amé en mi país consagrada: pastor, a mí mátame si quiere, yo por Cristo lo que sea, pero ay del que me toca a mis hijas.
Oiga, y se le transformaba así la cara, al estilo cavernícola, ¿verdad? Ay, del que me toca a mis hijas. Puede ser tu cartera. Cualquier cosa, pastor, pero no me toque mi cartera, son míos. Todo está consagrado, menos la cartera. La cartera nunca será de Dios, solo será tuya. Ídolo. Puede ser tu esposa o tu esposo o tu novia o tu novio. ¿Por qué no vamos a la iglesia? No, ya no te desanimas. ¿Por qué? Porque bueno, ahí estaba con Lupita y ahora Lupita y Lupita. O sea que tú ibas por la iglesia por Lupita. ¿Por qué estás en la casa de Dios? ¿Por qué sigues a Jesús? Por María, por José, por Lupita, por el pastor, por los diáconos. ¿Por quién estás aquí? Si no es por Cristo, en cualquier momento el que está delante de ti te va a fallar. Dios va a permitir que te falle para que te encuentres con tu realidad. Porque Dios necesita que le sigamos a Él. Atención. Un ídolo puede ser tu ministerio. ¿Cuántos no encuentran? ¿Por qué no vas a la iglesia de Dios? ¿Para qué voy para esa iglesia, pastor, si ya ni me usan? ¿Usted ha escuchado esa frase? Ya no voy a la iglesia, pastor, porque ya ni me usan, pastor. Lógico, como ahora hay jóvenes que ahora saben más que uno, ¿sí? Ni me usan. Y por eso no voy mal. Oye, yo te pregunto una cosa, ¿tú estabas en la iglesia por el ministerio o porque Cristo te perdonó tus pecados? Y porque Él es digno de que le sigamos a Él. Porque perdonó nuestros pecados. Estoy orando por mi función. Porque un día fui a mi país, fui a un pastor que se había jubilado. Oiga la historia. Se había jubilado. Y de repente no íbamos más a la iglesia y lo fuimos a visitar. ¿Qué pasó, pastor? No te vemos, ya no vas a la iglesia. Mira, ¿para qué voy a la iglesia, pastor? ¿No ve que ya soy jubilado, ya no soy pastor? Entonces mi pregunta es, ¿por qué estamos aquí? Yo me he preguntado a mí mismo, ¿por qué vengo a la casa de Dios? ¿Porque soy pastor o porque amo a Jesús? Tengo que preguntármelo. Porque si yo me descuido, mi función pastoral puede ser mi ídolo. Y ya no es Cristo Jesús. Que Dios nos guarde. Dios permitió que los hombres de Dios se encontraran consigo mismo. Se encontraran con ellos, porque la única manera de poder nosotros tomar decisiones es saber quiénes somos. Es más, permítame decirle, hay ciertas cosas que están ocurriendo alrededor de tu vida y están allí para que tú te encuentres con las cosas que hay dentro de ti. Eso es todo. Te fuiste a vivir a un buen lugar y resulta que la casa de al lado se la vendieron a otro y a esos que llegaron ahí son unos complicados, ruidosos, molestosos, groseros, cochinos. Y usted, el siervo de Dios, ¿verdad? Ya está con el indio arriba, con ganas de denunciarlo, de todo. Y te transfiguraste. Y mi pregunta, yo lo que te pregunto es, ¿por qué Dios permitió ese vecino? ¿Sabes por qué? Para que te encuentres contigo mismo. Y para que sepas que hay algo dentro de ti que Dios desea y que tú no se los has entregado. Puede ser tu enfermedad inesperada que te ocurrió. Puede ser el trabajo que perdiste. Hay cosas que Dios va a permitir sencillamente porque quiere que te encuentres contigo mismo. No todo lo que ocurre es del diablo. Hay cosas que Dios permite. Hay que saber cuando hay pruebas y cuando hay consecuencias del pecado. Si hay consecuencias del pecado, hay que arrepentirse y hay que enfrentar con valor las consecuencias del pecado. Pero cuando hay pruebas, es que tú buscas a Dios, pero Dios permite ciertas circunstancias que no tienen que ver nada con tu condición espiritual, porque sencillamente Dios está buscando algo de ti. Dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Dios nos anhela. Jamás olvidar aquella escena. Es como si lo hubiera, no fue una ilustración, pero cuando yo escucho una ilustración me meto en la ilustración. De aquel niñito que todos los días se levantaba, pero oiga, como un relojito, se lavaba los dientes, se vestía, se arreglaba, desayunaba corriendo, se ponía la mochilita arriba y salía corriendo, y en la mesa, en la esquina, siempre había $1 y lo agarraba el dólar y se iba.
Pero un día el dólar no estaba. ¿Y el dólar? Mamá, le dijo, ¿y el dólar? Y dice la mamá, pregúntale a tu mamá, a tu papá que está en la sala. Ya estaba el papá con el periódico. Papá, buenos días. Buenos días, hijo. ¿Cómo estás? Bien, papá. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Papá, hacerte una pregunta. Dime, hijo mío. Papá, ¿a ti se te olvidó colocar el dólar? No, a mí no se me olvidó. Yo no te lo quise colocar. ¡Ah! ¿Y por qué? Porque tengo meses de quererte escuchar en la mañana que me digas buenos días, papá. Y algunos de ustedes hace rato se les andan buscando el dólar. ¿Y sabes por qué se perdió? Porque Dios está esperando que tú te vuelvas a Él y le digas a Él, aquí estoy, Señor, aquí estoy. No importa lo que el Señor te dé, no te apartes del Señor. Entonces hay cuánta gente he visto prosperada en el camino del Señor. Y después que tiene todo, legalidad, aquí han tenido legalidad, aprendieron bien el idioma, dejaron de hablar frañol, ahora hablan el perfecto francés. Tienen carro, tienen nacionalidad, sus hijos tienen nacionalidad, pero ya no están en la casa de Dios. Ya no quieren servir al Señor, están muy ocupados, tienen muchas cosas que hacer, pero déjame decirte algo, en cualquier momento el dólar ya no va a estar allí. Y no va a estar porque Dios necesita, Dios no te llamó y te bendijo para que tú vivas para ti. Dios nos llamó y nos ha bendecido para que vivamos para Él. Mientras más recibamos, más demos al Señor, más consagrados estemos, porque Él es el Señor. Nos rescató con un propósito. En el caso de Pablo, Pablo tuvo que enfrentarse consigo mismo también. Veamos lo que dice y cómo lo expresa Pablo en el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ya sabes, si está buscando el dólar, ya sabes con quién hablar. Capítulo 1, mire cómo Pablo se describe. Pablo sabía quién era. Él no habló por hablar. Pablo sabía quién era. Capítulo 1, versículo 12, ¿lo tenemos? 1:12, este es un texto impresionante. Mire, dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Mira cómo dice, me tuvo por fiel. Es decir, él no está diciendo, me colocó allí por lo que yo soy. No, me tuvo por fiel. O sea, él pensó que yo era buen hombre, pero no lo soy. Eso es lo que él quiere decir, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mire, él sabía lo malo que había sido, ¿verdad? Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire que no se colocó ahí el tipo, bueno, yo soy el tipo, no. Vino a salvar a los pecadores y de ellos yo soy el número 1. Vino a sacar la basura y yo era la basura más basura. Aquí estoy porque Él me rescató. Mire que se encontró a Jesús, pero él sabía quién era. Se encontró consigo mismo. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y termina con una alabanza. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria y poder por todos los siglos. Él se encontró con el Señor. Pero además de encontrarse con el Señor y saber de dónde Él procedía, Pablo describe también el valor de lo que tenía. Mire él sabía de dónde había salido, pero Pablo llegó a entender el valor de lo que tenía.
Sí, su valor, porque también eso es importante. A veces lo que tenemos, por eso es que hoy tenemos el gran problema de las clases sociales, porque el blanco piensa que es una mejor raza que el negro. Y entre los negros también hay problemas de racismo. ¿Sabe usted eso? Hay negritos racistas. De que yo soy un negrito bonito y él es feo. Se desechan. Increíble, ¿verdad? Y también entre nosotros, lo de raza así, mezclados entre español e indígena y de todo. Es normal en nuestros países. Por lo menos en mi país es un problema porque desde que ven un cholito, ya comienzan a menospreciarlo y a burlarse de él. A burlarse, ¿sí? Y cuando uno quiere menospreciar, si yo tengo un pleito con mi hermana, un ejemplo, tengo un pleito con una hermana y quiero molestarla y aparece un indiecito, ¿sabe cómo yo le llamo? Cuñado. ¡Cuñado! Y dice mi hermana, cuñado, ¿por qué? Pues, tranquilo, solo por hacerle la vida frita a mi hermana, ¿sí? Y le digo cuñado, porque es un indiecito. Y eso es una forma de menosprecio, ¿sí? Hay clases sociales por el poder intelectual. Hay que aceptar que hay personas que nacen con una capacidad intelectual muy elevada, más que otros. Y eso no es una situación que yo estoy inventando, eso lo demuestra la ciencia. De hecho, en Google habla de una serie de personas a nivel mundial con un nivel de coeficiencia muy superior. Y cuando el gobierno descubre a un niño con esa capacidad, casi siempre los toman y los mueven a ciertos lugares. Por lo menos Estados Unidos es muy bueno en eso. Me acuerdo que en Costa Rica, un jovencito de una familia costarricense, pero con apellido chino, desde niño demostró una capacidad fuera de lo normal en todo lo que eran las matemáticas, pero era un niño extraordinario y de repente se desapareció. Y es que, ¿a dónde fue a aparecer? A la NASA en Estados Unidos. Ahí está, todo un científico. Pero de repente cuando hay personas así, tienen la tendencia a ser clases sociales, ¿sí? Imagínense, lo feo y lo bonito, ¿cierto? Los negros y los blancos, los ricos y los pobres. Hay unas divisiones, ¿cierto? Los inteligentes y los brutos, ¿cierto? Nos clasifican, nos clasifican. Y tienen esa actitud de menosprecio, de menosprecio. Les gusta hablar en cierta terminología para avergonzar a los demás. Dos amigos en el colegio que habían desarrollado mucha capacidad en algunos, en la parte de la ciencia, tenían la tendencia a sentarse a hablar entre ellos en voz alta y hablaban utilizando todos los términos de la ciencia, solo para reírse de aquellos que no lo entendían. Y era una manera de menosprecio a los demás. Pablo sabía lo que tenía, pero permítame decirle lo que él pensaba de lo que él tenía. Capítulo 3 de Filipenses. ¿Lo tiene? 3. Él nunca ignoró de dónde venía. Mire lo que dice el capítulo, versículo 4. 3:4. ¿Lo tiene Filipenses? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es por la ley irreprensible. Oiga, Pablo decía, este soy yo, que nadie me eche cuento. Yo era fariseo, pero entre los fariseos era maestro de ellos. Yo no jugué con lo que fui. Y él tenía capacidad para decirlo. Pero mire la forma en que él describe cómo mira él sus capacidades y todo lo que había recibido. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué? Todo. Y lo tengo como. O sea, cuando él perdió todo, no dice, Dios mío, Señor, ya perdí, ¿y ahora qué voy a...? No, basura. Todo lo que he perdido por el amor de Cristo es basura.
Que algún día te va a decir, Dios mío, por meterme en esa iglesia, yo hubiese sido, quién sabe, un jugador extraordinario, hubiese sido un gran profesional, pero por estar en la iglesia abandoné algunas cosas para de que servir al Señor. Dios mío, si usted está en ese pensamiento, hágame el favor, no siga. No sigas, porque a Dios le avergüenza lo que tú estás haciendo. Si vas a hacer algo en la iglesia, hazlo con excelencia, porque es para Dios. En una época siempre traíamos cosas a la iglesia. Tuve un día que pararme y decirle, mira hermanito, si a usted se le quiebra la pata de su mesa, no, oye, se lo llevo a la iglesia. No, tráigame la mesa buena y quédese que no quebrada. Porque eso hacíamos nosotros. Uy, esta silla, bueno, no me gusta ya. Pero sirve para la iglesia. Óigase bien, pues sirve. Cuando usted va donde el rey Felipe, el de aquí, ¿verdad? El rey Felipe es. Y lo invita a su cumpleaños. ¿Qué va a hacer? A buscar la mejor camisa que ya lo usó 10 veces y se la va a poner. Y que bueno, esta camisa todavía me queda, pero está buena todavía. Se la voy a llevar de regalo. ¿Usted va a hacer eso? ¿Por qué se fue a comprar la más cara? Porque era el rey. ¿Y por qué das a Dios las obras? Le damos a Dios lo que nos sobra del tiempo, lo que nos sobra del dinero, lo que nos sobra de los talentos. Es para la iglesia. ¿Sabes qué estás diciéndole? Es para el Señor. Con eso tiene Él. Tú puedes decirlo. Pero todo lo que has hecho de esa manera, Dios lo aborrece. Es olor, es hediondez en su presencia. Da lo mejor que tienes. Para hacer eso tenemos que encontrarnos con Dios. Cuando nos encontramos cara a cara con Dios, decimos, Dios mío, pero si es que nada de lo que tengo tiene valor, lo único que tiene valor es que es Cristo Jesús, soy salvo. Pues para la eternidad. Si quieren nos vamos ahorita mismo y abrimos las tumbas de un pobretón que lo recogieron en una esquina borracho y sin un real y que el gobierno le pagó la caja para que lo enchirolaran ahí en el hueco, y vamos y abrimos la mejor losa del hombre más rico de Bélgica y sacamos los restos y descubrirás que el resto del rico, la carabela no es más bonita que la del que murió, del pobre. Es la misma carabela. Fea. Y cuando se están pudriendo, usted lo pone a los lados, el mismo olor. No piense que cuando el rico se muere, todo el mundo está ahí, qué rico huele, porque era rico, tenía plata, murió con millones, así que me imagino que el olor de él huele a dinero, a billete, papá. No, ¿por qué crees que lo entierran? Por lo hediondo que se pone, como el pobre. Ese eres tú y ese soy yo. Por eso el deseo de Dios, que en esta tarde te encuentres con su gloria, con su mensaje, pero contigo mismo. Y que empieces a valorar las cosas que están a tu alrededor y le des el valor que se merece. No más de eso. Mire lo que decía Pablo, versículo 9. Lo tengo todo por basura, dice el versículo 8 al final, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? De conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él. ¿En qué? En su muerte. Oiga, hermano, necesitamos encontrarnos con nosotros mismos y saber que todo lo que tenemos viene de Dios y que nada de lo que poseemos terrenalmente es más importante que la salvación que tenemos. Eso es todo. Eso es todo. Yo me puedo encontrar con un millonario o con el último hermano de la iglesia, con el que menos tenga. Pero cuando yo los enfrento, cuando tú los enfrentas, tienes que saber algo. La salvación de él y la salvación del otro tiene el mismo valor. Y cuando yo entiendo eso, allí es que empiezo a clasificar correctamente a los hombres de Dios. Oiga, hay un montón de creyentes a nivel mundial que piensan que algunos pastores son sobrenaturales y son especiales. Sí. Y piensan que al morir
es una muerte increíble. Fue un hombre de Dios. ¿Y tú quién eres? Una porquería. ¿Qué somos nosotros? Déjame decirte que el valor de tu vida al morir es el mismo valor de aquel hombre de Dios famoso que murió. Porque su importancia ante Dios no fue su ministerio, fue su corazón redimido por la sangre de Cristo Jesús. Tu valor y mi valor es que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Ese es tu valor, no hay, y las demás cosas, pastor, mi capacidad, mi fuerza, mi intelecto, mi profesionalidad, talentos que Dios te ha permitido para que existas, para que prosperes y para que bendigas la casa de Dios y el reino de los cielos. Por eso te lo entregó Dios. Y no son tuyos, vino de Dios. No son tuyos, vino de Dios. La gracia de Dios la podemos confundir. Y la gracia de Dios nos puede engañar en un momento determinado. Hay gente con una gracia para lograr ciertas cosas impresionantes. Y yo tengo que aceptar, hay dones. ¿Sabe que la Biblia habla de los dones, del don para presidir? Hay gente que sube al altar a presidir y llama la atención porque tienen esa gracia. ¿Sí? Y hay personas que suben al altar para presidir y lo hacen bien, pero no tienen la misma gracia, porque hay un don para esas cosas. Todos podemos cantar. Podemos cantar en todas las notas y también en la nota re, de enredado. Pero el hermano Jason solo va a escoger a los que saben y tienen el don de cantar. No hay otra manera. No todos podemos cantar. Hay otros que sí pueden cantar. Tienen ese don, o para presidir. Dice que inclusive está el que dirige. Hay gente que es buena para dar dirección, para organizar. Son un as, organizan todo. Usted se metió y se enredó. A usted hay que dirigirle después, porque se enredó todo. Son dones y talentos. Pero una cosa quiero que usted sepa: todos esos dones no son tuyos, son del Señor. El problema es que lo hemos usado mal. La voz de Michael Jackson, esa voz fue un talento de Dios, pero él lo usó mal. La voz de todos, mire, la capacidad de dirección que tuvo Pablo Escobar Gaviria, impresionante ese tipo, ¿eh? Tenía un carácter, tenía un liderazgo que la gente prácticamente le daba la vida por él. Oye, yo escuché gente que daba la vida por Pablo Escobar Gaviria, que era un criminal número uno y vendedor de drogas hasta la muerte. Fue el peor, pero tenía un liderazgo. Y yo le pregunto, ¿de dónde vino esa capacidad en ese hombre? Alguien dice, del diablo. No, esa capacidad de liderazgo, ese don de tomar control cuando dirigía, venía de Dios, para que hubiese sido un hombre de Dios, para levantar a la iglesia, para proclamar, pero lo usó para el mal. Por eso me gustó el título de su serie, El patrón del mal. Y la palabra patrón tenía razón. Esa capacidad de dirigir, de hablar y que la gente le escuchara, fue una capacidad que venía de Dios. Y Dios le dio esos talentos porque a ese hombre, Dios tenía un propósito con ese hombre. Pero se entregó al mal y dirigió el mal. Y su valor no estaba en eso. El valor tuyo y mío está en el corazón limpio ante el Señor. Todo lo demás viene de Dios, todo. Para que usted vea esa realidad, escúcheme, predico un evangelio que yo no escribí. Predico un mensaje que yo no pude inventar, lo inventó el Señor. Estoy de pie por su misericordia. Todo es de Él. Si algo bueno usted ve en mí, Dios lo entregó. De parte mía, nada. Fue de Dios. Estamos aquí por su gracia. Por su gracia. No teníamos dónde ir. Un pastor hermano, Daniel Constanza, llamó al pastor de aquí y le dijo, recíbeme a ese hombre con su iglesia, son buena gente. Y el pastor me dijo, usted está aquí por recomendación de ese pastor, el pastor de Christian Center. ¿Fuimos nosotros?
No, es la gracia de Dios. Y cuando salgamos de aquí será por la gracia de Dios. Eso es todo. Pero es necesario encontrarnos con nosotros mismos y saber dónde estamos y qué somos, para poder decir: Señor, todo lo que soy viene de ti. ¿Te sabes cuánta gente frustrada aún en la iglesia? Que dice como el borracho allá cuando llegó a la mortoria: no somos nada. Y así siguen diciendo: no soy nada. En la iglesia no sirvo para nada. Pero si estás aquí es porque eres de gran valor para el Señor. A Cristo tú vales el valor de la sangre del Cordero. Y eso es más importante que todo lo que la gente puede opinar de ti. Cuando nos encontramos con nosotros mismos, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nos encontramos con nosotros mismos, no le permitimos una actitud de humildad y de no tomar un lugar de arrogancia ante el Señor. El orgullo y la arrogancia en el ministerio y en la función que tenemos es porque no nos hemos encontrado con nosotros mismos. Y Dios desea que tú te encuentres contigo mismo y que entiendas que tal como tú eres, Él te hizo con un propósito. Que todos los talentos y capacidades que hay en ti, esa profesionalidad, esa libertad para hacer ciertas cosas. Hay personas que no han ido a la universidad, pero son buenos, escúcheme, buenos haciendo otras cosas, en el comercio. Son creativos porque hay dones en ellos. Pero cuando logramos todas esas cosas, tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y decirle: Señor, gracias por tu misericordia. Y la iglesia lo necesita para poder nosotros todos tener una actitud de humildad y de sencillez y decirle al Señor: si algo tenemos es por tu gracia y por tu misericordia. Y aquí estoy, Señor. Si logré un buen trabajo, si logré aquello, si entro en esta función y fui bueno, es por tu gracia, Señor. No hay nada de qué enaltecernos, pero eso es bueno, porque cuando vamos a la calle a hablar de Cristo, el hombre sin Dios no encuentra un soberbio, un orgulloso, encuentra un hombre sencillo y humilde y dice: yo quiero ser como Él. Y empieza el Espíritu Santo a trabajar con los demás, dando una imagen a través de tu persona, diciendo: oye, esa persona tantas cosas tiene, pero está allí, es sencillo, me agrada cómo es Él. Mire, allá en la calle hay gente que anhela, desea encontrarse la verdad. En ti está la verdad, porque Cristo está en ti, pero tenemos que manifestarla. Y para poderla manifestar necesitamos ese encuentro con su gloria, un nuevo nacimiento. Necesitamos un encuentro con su mensaje para saber hacia dónde nos dirigimos. Y necesitamos un encuentro con nosotros mismos para no enorgullecernos y equivocarnos en lo que somos. Somos sencillamente un milagro de Dios. Eso somos nosotros. Cierra tus ojos y oremos, porque el Señor está aquí.